Bien, jóvenes. Vamos a hablar entonces parte fragmental de la Guerra del Pacífico. ¿Ok? Bien, para entender la Guerra del Pacífico, tú tienes que saber por qué se da la Guerra del Pacífico. Hay dos, para mí solamente existen dos consecuencias o dos causas por la cual surge la Guerra del Pacífico. La primera, la ambición de Inglaterra, ¿ya? Recuerda que Inglaterra es el que impulsa la Guerra del Pacífico, perdón, ¿ya? Impulsa la Guerra del Pacífico. Y la otra es, en este caso, la consecuencia más o la causa más renuente, que es la ambición por, en este caso, el guano y el salitre, ¿no? Es por eso que a la guerra con Chile se le llama la guerra del guano y del salitre, o la guerra de los 10 centavos, que también es por un problema. Entonces, la guerra del Pacífico se va a dar más o menos entre el año 1879 al año 1883. ¿Ok? Ese es el tiempo del lapso de la guerra del Pacífico. Luego de eso encontramos pues la política expansionista de Chile que amenazaba a expandir su territorio debido a que en este sector ya estaba todo el guano y el salitre de América del Sur. La crisis económica que atravesaba Chile, ya porque Chile no tenía centros guaneros ni salitreros, entonces pues lógicamente no gozaba muy bien de todos sus privilegios, ¿ya? La ambición de Chile, ya sabemos que Chile ambicionaba llegar a este sector, ¿ya? La política armamentista que se va a armar gracias a Inglaterra, ya Inglaterra va a financiar todo el sector militar de Chile, los problemas que habían entre chilenos y bolivianos por los límites que este existía. Y por último, la supremacía, pues en este caso del Pacífico, ¿no? Del océano, la importancia que tenía el océano Pacífico en ese tiempo. Pero bien, recordar, ante esta situación, ya tienes que recordar que ante esta situación, las partes más importantes que se van a dar aquí van a ser las famosas alianzas, ¿ok? Tú ya sabes, no voy a volver a detallar algunas cosas porque tú ya sabes ante esta situación. Perú, Bolivia y Chile, ¿ya? Ambos vendían guano y salitre contentos. Recuerda que Chile va a colocar, ¿ya? En la parte de Antofagasta una fábrica, ¿ya? Va a poner una fábrica aquí. La cual dice, ya pues Bolivia, yo también quiero vender guano, Salitre, por favor, permíteme vender guano. Déjame construir una fábrica ahí. Y Bolivia le dice, no hay ningún problema, con tu fábrica me vas a pagar un impuesto, lógicamente, porque está tu empresa en mi país, y no hay problema. Y hicieron un convenio económico, tanto Chile con Bolivia, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Muy bien, Bolivia, con tal que no me levantes el impuesto, no hay ningún problema. No, no te voy a levantar el impuesto, pero tú tienes que cumplir con algunas situaciones burocráticas que toda fábrica cumple. Ok, no hay ningún problema, llegaron a un acuerdo. Pero Bolivia desconfiaba un poco de Chile, ¿no? Entonces le dice a Perú, ¿sabes qué, Perú? Hazte una, pues por favor. Vamos a firmar un tratado defensivo, ¿no? Ante, pues Chile no confío mucho en él y no se me vaya a levantar y no vaya a querer invadirme, así que para no tener problemas, ayúdame, por favor. Pero el Perú en ese tiempo también, pues no digamos que tenía una gran fuerza militar, ni que tuviera una gran fuerza marítima, ni que tuviera tampoco una gran fuerza política y económica estable. El Perú estaba en una crisis. Recuerda que habíamos pasado después de la guerra, en ese caso de la guerra hispano-sudamericana con los españoles, de la cual pues en su tiempo fuimos aliados, ¿no? Con Chile, pero ya habíamos diezmado. Recuerda que había presidentes que habían comprado, de 6 barcos que habían comprado, uno nomás funcionaba, ¿no? Recuerda el acto de corrupción. Compraban 6, 7 barcos y solamente funcionaba uno o dos barcos, ¿no? Y para ese tiempo ya teníamos el Huáscar, habíamos comprado el Huáscar, ¿no? El cual pues nos ayudó mucho en la guerra hispano-sudamericana. Entonces, el Perú pues se atravesaba por una crisis económica, a pesar de vender guano y salitre, todavía la burguesía peruana despilfarraba ese dinero, ya despilfarraba el dinero, no guardaba el dinero, ya. Tuvimos presidentes traidores, ¿no? Recordamos, vamos a verlo más adelante, no te vayas a olvidar de esos presidentes que nos dieron la espalda en plena guerra. Y hace 2 días había un profesor de la San Marcos que decía en este punto, ¿es posible que la guerra del Pacífico se pudiera haber ganado? ¿Se pudo haber ganado la guerra del Pacífico o no se pudo haber ganado? Están haciendo un estudio, ya que si es que el Perú se hubiese mantenido económicamente estable y se hubiese afianzado militarmente hablando, ya que toda la plata del bono y salitre se ponía a confeccionar armamento, se mandaba a traer buenos barcos, buenos buques, buenos acorazados, y si se invertía la plata en eso, lógicamente le pudimos haber dado lucha, en este caso, a Chile. Y recuerda que directamente le está dando pelea a los ingleses, porque los ingleses van a financiar a los chilenos.
¿Ok? Bueno, una vez que ya Chile tenía bien bonito su fábrica acá, ya tenía bien bonita su fábrica ahí, eh, Bolivia, por cosas del destino, ya le dice, ¿sabes qué? Vamos a levantarle el impuesto, 10 centavos, ya vamos a levantar el impuesto, 10 centavos por cada quintal de salitre. Y Chile le dice, pero oye, tú no tenías que levantarme el impuesto. Y Bolivia le dice, pero tú no has cumplido con algunos fundamentos burocráticos como empresa en mi país, no me has pagado. Y empiezan a pelear por palabra, ¿no? Empiezan a hablar por palabra. Y en este caso, cuando ve que esto ya se vuelve tensionado, ¿no? Como ve que estos dos ya están tensionados, Chile le dice a Perú, ¿sabes qué, Perú? Mantente al margen, por favor, yo estoy entrando en un conflicto literalmente con Bolivia, tú no tienes nada que ver aquí. Pero en esta sintonía, pues Perú ya tenía un pacto con Bolivia. Entonces, pues, como buenos peruanos, no teníamos que romper ese pacto y decidimos entrar, en este caso, a apoyar a Bolivia. Un país que también lo único bueno que tenía era salitre, pues que no invirtieron en armamento, no invirtieron en aspectos militares, no invirtieron en nada, ¿ya? Entonces, es como si dos niñitos pelearan con una persona adulta, literalmente. Ya Chile estaba bien armado, lógicamente armado porque Inglaterra le estaba dando todo el armamento, ¿no? Ante esta situación, los gobiernos ingleses, sobre todo el gobierno inglés, perdón, va en ayuda de Chile, ya va en ayuda de Chile. ¿Y sabes qué dijo Chile? No te preocupes, ¿quieres barcos? Toma barcos. ¿Me faltan uniformes? Toma uniformes. ¿Me falta armamento? Toma armamento. ¿Me falta comida? Toma comida. No te preocupes, yo te voy a financiar. Porque sabemos que detrás de todo, quien se iba a beneficiar al 100% eran los ingleses. Ya, eran los ingleses. Chile solamente era un títere de la guerra. Ya, recuerda eso. Chile solamente era un títere de la guerra. Pero bien, nosotros siempre compartiendo nuestro honor decidimos entrar a la guerra del Pacífico. ¿Ok? Ante esta sintonía, ¿no? Acá tenemos los presidentes que estuvieron dentro del gobierno del Perú. El gobierno de Mariano Ignacio Prado, este gobierno, este tonto también, ya cuando este entra al poder, dice, vamos a emplear mejor la educación. No está mala, no está mal, porque la educación nos va a librar de la guerra. Y empiezan a invertir en educación, empiezan a invertir en educación y se olvidan, ¿no? Hasta este hombre, el señor Mariano Ignacio Prado, va a dejar de segundo plano al aspecto militar, ¿ya? Dicen, vamos a cerrar las escuelas militares y vamos a abrir más escuelas civiles. No se dio cuenta que después de un tiempo empezó la guerra, ¿no? Y el Perú estaba desnudo ante una guerra inminente que se veía venir, ¿no? Luego el general de la Puerta entró al poder, no duró mucho tiempo. Luego entró este traidor de Nicolás de Piérola, el cual pues sabemos que traiciona a la gente que estaba en la parte del Morro de Arica. Luego tenemos a García Calderón, el cual también tiene que asumir el poder. Luego tenemos a Lizardo Montero, el cual pues en este caso él va a gobernar desde Arequipa, ¿no? Él gobierna desde Arequipa en el tiempo de la guerra del Pacífico. Aquí ya estaba ya la guerra literalmente ya perdida, ¿ok? Y Miguel Iglesias, que pues él va a tomar la rendición, ya él toma la rendición ante ya el posible manejo de esta guerra que literalmente estaba ganada literal desde el inicio. ¿Ok? Bien, ya que el Perú había firmado un tratado, perdón, secreto con Bolivia, ¿no? Ante esta situación, pues José Antonio Lavalle, ¿no? Quien le pide la neutralidad, Perú no acepta la neutralidad. Al contrario, Chile se entera del tracto secreto que tenían peruanos y bolivianos, y en este caso Chile termina por declararle la guerra tanto a Perú como a Bolivia, ¿no? Y aquí tenemos la imagen de la declarativa de guerra de aquel tiempo, ¿no? Y cómo es que esta guerra empieza a surgir. Entonces, una batalla de tres países. Por un lado, en el lado marítimo, porque toda guerra empieza por el lado marítimo. ¿Por qué empieza por las campañas marítimas? Porque si tú dominas el mar, vas a poder enviar, en este caso, recursos, vas a poder enviar refuerzos y vas a lograr tomar los puertos, que es lo más fácil para aquel tiempo. Entonces, aquí está la diferencia de poderes. El Perú tenía una fragata de 2.000 toneladas llamada La Independencia. Teníamos un monitor, el famoso monitor Huáscar. Teníamos la corbeta Unión, el Pilcomayo, que en verdad no servían para nada. Teníamos los monitores más antiguos, el Atahualpa y el Manco Cápac, que literalmente, hijo, te comento, no servían para nada. ¿Ok? El único que nos pudo o que pudieron haber o se pudieron haber enfrentado eran estos tres, ¿no? La fragata Independencia, el monitor Huáscar y la corbeta Unión, que prácticamente eran tres corbetas que el Perú tenía. A diferencia de Chile, que Chile sí tenía, pues, por un lado, un acorazado, ya de 3.500 toneladas,
tenía otro acorazado llamado el Blanco Encalada, el corbeta Esmeralda, ya el corbeta Covadonga, el corbeta Magallanes, el corbeta Aptao, el transporte Rimac y el transporte Matías Cousiño. A diferencia del Perú, estábamos pues, era de un 10-1, literalmente. Ya era como un 10-1, porque aquí ellos tenían acorazados. Nosotros solamente a las justas teníamos un monitor, ¿no? Y lógicamente los acorazados pues tienen mayor velocidad, mayor alcance, mayor fuerza, mayor eficacia. Pero si esos acorazados no están en manos de un buen general, de un buen militar, pues lógicamente tampoco son nada. Y Miguel Grau te enseñó que con lo poco que tú puedas tener, se puede hacer mucho, ¿no? Y Miguel Grau le hizo la batalla a todos estos, literal, le hizo la guerra. Él solito se puso al frente de toda esta situación y se enfrentó con estos puntos de acorazados que para el tiempo eran los más modernos que tenían, ¿no? Todo empieza con la batalla de Chipana, ¿no? En el Pilcomayo, la corbeta Unión hace huir a la cañonera el Magallanes, ya los hace huir, empieza el conflicto, el combate de Iquique es el que empieza a dar más respaldo, ¿no? En este caso la flota chilena empieza a llegar a grandes sectores, ¿no? El Perú, en este caso con la independencia, también empieza a dar guerra, pero lo más importante de todas las campañas marítimas es esto, ¿no? Es esto, el combate de Angamos, el cual, más o menos, que se dio en el año 1879, nos da el poderío, por decirlo así, del enfrentamiento del Huáscar, ¿no? Junto, en este caso, ante 5 navíos chilenos, ¿no? Teníamos en este caso el Blanco Encalada, el Covadonga, el Matías Combiño, el Cochrane, y en este caso el Loa Victoria, que lógicamente en ese tiempo pues estaban rodeando al Huáscar. El Huáscar pues va a cubrir la huida de la Unión, no va a cubrir la huida de la Unión y él se queda enfrentándose. Sabemos que en este combate de Angamos también muere el héroe chileno Arturo Prat, no muere el chileno Arturo Prat, y esta guerra se da por etapas también, no es que sea todo en un solo día, se da por etapas, ¿ya? Y de la cual sabemos pues que Miguel Grau luego le manda una carta a su esposa le devuelve la misiva, es conocido como el Caballero de los Mares, pero luego ante esta situación pues sabemos que el Huáscar es vencido, no es vencido y logran salvarlo de ser hundido y se lo llevan como un trofeo de guerra. Y sabemos que luego el Huáscar fue utilizado para poder pelear en contra de los peruanos, porque lo agilizan, al Huáscar lo ponen operativo y luego el Huáscar empieza a bombardear en las partes del sector costa del Perú. Es utilizado para también pelear en contra de los peruanos el Huáscar. ¿Ok? Es reutilizado, por decirlo así. Una vez ganadas las campañas marítimas, empiezan las campañas terrestres, ¿no? Lógicamente, la campaña más renuente, por decirlo de esta forma, es la batalla de Tarapacá, ¿no? Donde en este caso, pues, en la batalla, en el desembarco en Pisagua, en Germania y en la parte de San Francisco, que era prácticamente de chilenos y bolivianos, ¿no? Por decirlo de esta forma, Bolivia va a empezar a dejarnos solos ante este conflicto. Y lo único que Bolivia ya te mandaba solamente era dinero y poco armamento, que era lo único que te podía mandar para ese tiempo. Para esto sabemos, ¿no? Que aquí en nuestro país van a luchar en la parte de la batalla de Tarapacá, ¿no? Tenemos al señor Cáceres, al señor Bolognesi, Ugarte, al señor Belisario Suárez, los cuales pues van a intentar reprimir las fuerzas chilenas en el Morro, ¿no? En el Morro, en la parte de Tarapacá y en la parte de Arica. Bueno, sabemos que después, ¿no? En la batalla de Arica, que fue la culminación, por decirlo así, de la mayor ofensiva y defensiva peruana, es donde muere Bolognesi, ¿no? Un emisario chileno se reúne con Bolognesi, le dice, por favor, ríndete porque somos más de 10.000 soldados chilenos con solamente 2.000 soldados peruanos, es mejor que te rindas. Y en este caso, pues Francisco Bolognesi le dice, ¿sabes qué? No es así, no hay ningún problema. Yo tengo deberes sagrados que cumplir y las cumpliré hasta quemar el último cartucho. Dicho esto, pues pide ayuda al Perú. Nicolás de Piérola lo único que le manda es con el Corbeta Unión, le manda pues solamente 2 rifles y telas blancas. No fue la mayor traición que recibió Bolognesi y debido a esa traición, pues lo único que le quedó al señor Bolognesi fue enfrentar la fuerza chilena con la desventaja que ésta ya tenía y sabemos que pues aquí muere Bolognesi, muere Alfonso Ugarte, muere Sáenz Peña en este lugar que prácticamente entregaron su vida para poder resguardar. Luego de esto sabemos que Chile va a empezar no solamente a quedarse con ese punto, ¿no? Vía marítima va a llegar hasta la parte de Moquegua, en Hilo, ¿no? Y van a llegar hasta las campañas en Lima, ¿no?
Esto no se detenía solamente con ocupar la parte de Tarapacá, Arica, Tacna, no, esto se iba hasta la capital y empezó a ver el famoso o las famosas campañas sobre Lima. Una de ellas y las más sanguinarias que podemos recordar nosotros es la batalla de San Juan y también la de Chorrillos, donde se matan pues a personas que prácticamente que estaban en un estado inofensivo, ¿no? Y los acribillan. Sabemos que los chilenos al llegar en este caso a la parte de la bahía de Chorrillos, ellos se embriagan, ¿no? Sabemos que ellos se embriagan ahí. Y en este caso, pues, el brujo de los Andes, ¿no? Andrés Saverino Cáceres, le pide a Nicolás de Pirola, por favor, ir a eliminar a los chilenos. Y Nicolás de Pirola lo que le dice es, no, no lo hagas porque yo hice un tratado con los chilenos de no atacarlos por un día. La mayor estupidez y la mayor traición. Luego de eso, luego que se le pasó la borrachera a los chilenos, lógicamente empezó la batalla de Miraflores, ¿no? De la cual pues sabemos que ellos ingresan con sus tropas hasta Lima, ¿ya? Y se dan pues en este caso la resistencia, ¿no? Habían resistencias y el único que ponía resistencia era el señor Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? Andrés Avelino Cáceres oponía resistencia desde la Sierra Peruana y con la batalla de Pucará y la batalla de Concepción fueron prácticamente la reprimenda más fuerte que los peruanos pudieron hacer, ¿no? En la batalla de Pucará se pudo vencer a los chilenos, ¿ya? Y en la batalla de Concepción también se pudo vencer a los chilenos con dos grandes victorias, ya que los chilenos no estaban acostumbrados a pelear, por decirlo de esa forma, en los sectores andinos de nuestro país. Y pues Andrés Avelino Cáceres también pues era un mago, un brujo, ¿no? Y el cual pues los chilenos no podían verlo. Se le puso el brujo de los Andes porque él desaparecía y atacaba y era como un brujo que de improviso te agarraba y podía eliminar a tus fuerzas, ¿no? Y de esa forma, pues Andrés Avelino Cáceres tenía la sintonía de querer ganarla, no quería ganarla en esta situación, y luego empiezan las famosas también rebeliones, no fueron las únicas, ¿no? Tenemos la batalla de San Pablo, la batalla de Huamachuco, la batalla del Grito de Montán, donde ya Miguel Iglesias da por finalizado la guerra, ya él grita, ¿no? Y en este caso, pues él pide ser presidente del Perú, y en este caso Lizardo Montero también ya estaba desde Arequipa gobernando, entonces en la guerra del Pacífico existieron dos presidentes, Lizardo Montero desde Arequipa, y en este caso el señor Miguel Iglesias en este caso desde Cajamarca. ¿Ya? Entonces, estos dos estaban en priorización y sabemos que los chilenos van a reconocer como presidente a Miguel Iglesias y ahí va a tener el fin de la guerra del Pacífico. ¿Ok? Ahí tiene la guerra del Pacífico. Y ya con la guerra del Pacífico terminada, hay grandes consecuencias, ¿no? Hay grandes consecuencias, en la cual pues el Perú iba a ceder por perpetuidad Tarapacá. Íbamos a perder definitivamente todo este sector que vemos acá, ¿no? Esto que era nuestro en aquel momento sería totalmente perdido, ya totalmente perdido. Y la parte de Tacna y la parte de Arica se llevaría a un plebiscito. El plebiscito es que después de 10 años la gente decida a qué lugar querer pertenecer, a Perú o a Chile. Sabemos que Arica nunca llevó a plebiscito, es por eso que se quedó para los chilenos, en cambio Tacna sí. Tacna para el año 1929 decide regresar al Perú y se anexa a nuestro país. Luego, los países que perdieron deberían pagar una suma de 10.000 soles, ¿ya? Por indemnización de la guerra. Consecuencias claras. La primera, la que vemos acá, una consecuencia clara. Esta de aquí. Tacna y Arica, ¿ya? Tarapacá y Arica, perdón. Tarapacá y Arica serían perdidas definitivamente. El Perú iba a perder literalmente los recursos salitreros, ¿ya? El Perú entraría en una crisis económica más inestable de la que ya vivía antes de la guerra, ¿ok? Chile estaría en la capital por el lapso de 3 años, ¿ya? Chile se instauró en Lima por el lapso de 3 años. Se perdieron arte, cultura, objetos valiosos, porque los chilenos llegaron a Lima y quemaron la Biblioteca Nacional, incendiaron, en este caso abusaron de las mujeres peruanas. O sea, se hizo como las guerras antiguas romanas, ¿no? El hecho de saquear, quemar y matar. En este caso la moneda se va a desestabilizar y para eso, pues para volver a estabilizar al Perú, empiezan las famosas deudas externas, ¿no? Empiezan a pedir plata, plata. A partir de eso, Estados Unidos pues, es el mejor o el mejor acreedor del Perú porque empiezan a pedirle dinero con la famosa reconstrucción del Perú, ¿no? La famosa reconstrucción nacional, como se le conoce. El Perú perdió territorio en todo el lapso de su tiempo. Este territorio se perdió en la República Aristocrática, ¿ya? Este territorio en el oncenio de Leguía
y esto se perdió en la Guerra del Pacífico. Entonces, en 4 o en 3 momentos importantes, el Perú ha estado perdiendo territorio. ¿Qué hubiese pasado si nosotros teníamos nuestro territorio hasta el día, o hubiésemos mantenido o cuidado nuestro país? Pues me imagino que el territorio hubiese sido más grande, ¿no? Hubiésemos tenido más fracción territorial. ¿Ok? Y bien, y es así como llega a su fin la famosa Guerra del Pacífico, instaurada con todos sus límites, teniendo en cuenta que el Perú estaba en una total desventaja y sabiendo que nuestro país pues no iba a dar a más, sabiendo que el Perú estaba prácticamente a la órbita de Chile y pues sabemos que el beneficiario general de toda esta guerra, el único que se benefició, porque luego hubo una situación, el único que se pudo beneficiar fue Inglaterra, no fue otro país. El que originó la guerra fue Inglaterra. Ya, no te vayas a olvidar.